La complejidad de muchos síndromes psicosomáticos, crisis vivenciales, reacciones vivenciales anómalas, crisis de angustia, neurosis de diferentes tipos, distimias, etcétera, que hace 5 o 6 décadas todavía eran interpretadas a la luz del psicoanálisis, tanto de una escuela como de otra, tanto ortodoxo como heterodoxo, o de la tradición psiquiátrica de orientación fenomenológica y existencialista, por ejemplo la de Kurt Snyder o la de Jaspers, ha sido totalmente barrida por el nuevo paradigma reduccionista farmacológico. Repito que utilizo aquí la palabra paradigma en un sentido lo más neutro posible, si esto es posible, que es el de los manuales de SM, que lleva imperando de forma avasalladora, y esto lo reconocen los propios psiquiatras, en los últimos casi 40 años, 38 años. A la luz de estos hechos, tenemos ya que ir anunciando que la llamada impostura freudiana, tal y como la denomina el gran profesor Juan Bautista Fuentes Ortega, gran conocedor también del materialismo filosófico, y al que aquí yo quiero recordar con cariño, en esta obra La impostura freudiana, una mirada antropológica crítica sobre el psicoanálisis, nos parece mucho menos peligrosa y oscurantista que la presunta, y digo presunta, entre comillas, impostura biologicista y farmacológica en la que se encuentra empantanada la psiquiatría actual. Pues este opera bajo el supuesto de que las leyes que presiden la estructuración psicológica del ser humano y la dimensión ética, moral, política y en su caso religiosa, que anida en muchos conflictos de la persona, utilizo aquí la noción de persona y no individuo, son reducibles presuntamente a las leyes biológicas de tipo citológico, metabólico o endocrino, que constituyen el cerebro del individuo. Por decirlo con el lenguaje de Frege y de Husserl, lo noemático, sim, M3, y lo noético, la Forstelung, M2, quedaría reducido a su referencial somático, M1. Este reduccionismo no estaba aún presente en los años 60 de la pasada centuria, en la que la psiquiatría española, presidida por el magisterio de Juan José López Cibor, pues, digamos, hacía ese magisterio algo distinto, ¿no? Cuando Bueno, por ejemplo, en un famoso artículo del Basilisco de primera época, el número 13, trata del psicoanálisis como hetería soteriológica, como institución salvífica que acoge al paciente, al presunto individuo flotante, con sus síntomas angustiosos, está subrayando algo que ya sabían los viejos psiquiatras de antaño, con sólida formación clínica y fenomenológica, es decir, filosófica. Como es evidente, no negamos que las esquizofrenias y las psicosis sean trastornos reales que se manifiestan a través de la materia fisicalista que constituye el cerebro y todo su complejo entramado biológico en relación con el resto del cuerpo. Como afirmaba Gabriel Marcel, y con ello profundizó mucho el propio López Cibor, tenemos un cuerpo y somos un cuerpo. Entonces, el reduccionismo que comentamos es el propiciado por las propias multinacionales farmacéuticas que medicalizan, entre comillas, la angustia, la desesperanza, la tristeza, el duelo, la soledad, la frustración y, en suma, las injusticias de nuestro tiempo. Denunciamos, pues, la farmacologización de la vida y sus avatares, por muy desgraciados que estos sean, como nematología del capitalismo globalizador, que decide qué es lo que es rentable y qué es lo que no lo es para el sistema productivo, y en suma que decide quién tiene que vivir y quién tiene que morir y a qué edad se tiene que morir. Que los propios usuarios sean demandantes, es decir, consumidores satisfechos de psicofármacos en el mercado pletórico globalizado, forma parte de la complejidad que todo, y de la complicidad que todo sistema necesita. Hace varias décadas al enfermo había que llevarlo al psiquiatra, y casi siempre en contra de su voluntad. Hoy día la sociedad corre en masa a los psiquiatras y a los psicólogos en busca de soluciones. Si la denuncia de Fuentes es certera, desde la sociología del conocimiento, pues la de Steve Bulgar, la de Bruno Latour, que abren la caja negra de los estudios de la ciencia, los llamados estudios de la ciencia, donde Fuentes critica los entresijos pseudosalvíficos del psicoanálisis como hetería y como institución antropológica propia de la sociedad victoriana, urbana, de los núcleos urbanos, digamos, donde se hacinaban los jóvenes, matrimonios, sobre todo las clases más depauperadas, sobre todo las mujeres, en una época de transformación rapidísima del capitalismo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no es menos cierto que frente al reduccionismo segundo genérico de las psicoterapias, y según Fuentes todas toman como modelo, bien a imitar o bien a rechazar al psicoanálisis y sus variantes, la farmacologización de los problemas que la vida cotidiana plantea a grandes masas de la población en las sociedades posmodernas es una de las partes formales de lo que llamamos la muerte del hombre, de la que ya trató en su momento en la arqueología del saber
Michel Foucault, es decir, de lo que de forma decadente se llama ya, como hemos dicho antes, la era de la posverdad o la era del vacío, como la había calificado ya Gilles Lipovetsky.